Todo ha progresado exponencialmente durante el último siglo, en gran medida gracias a la difusión de conocimiento y a las innovaciones tecnológicas. Sin embargo, este progreso ha dado lugar también a nuevos retos. El cambio climático, el agotamiento de recursos no renovables y la inequidad en el acceso a bienes y servicios ponen desafíos posiblemente existenciales para las próximas generaciones. En UTEC Posgrado creemos que el progreso no puede detenerse, pero resulta crítico asegurar su sostenibilidad. Creemos que la tecnología, cuando pone al humano en el centro, puede cumplir un rol transformador. Mejora la eficiencia en el uso de recursos, permite energías y procesos más limpios, aumenta el alcance y la transparencia de las soluciones financieras, democratiza la salud y la personaliza, entre muchos otros. Por eso, con la convicción de que un futuro mejor es posible, asumimos el reto de formar y movilizar a las personas llamadas a construirlo. Profesionales inconformes con el status quo que sienten urgencia de actuar frente a los retos más desafiantes. En UTEC Posgrado enfrentamos los desafíos de la humanidad con optimismo, pero con un permanente llamado a la acción. Imaginar un futuro mejor nos moviliza, pero construirlo es lo que nos define. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos hoy a esta presentación especial, la clase maestra Machine Learning en la gestión comercial, cómo el Machine Learning beneficia a empresas personalizando las campañas de marketing. Mi nombre es Mir Hurtado y los estaré acompañando durante esta hora. A cargo de esta charla nos acompaña David Allende, gerente de analítica avanzada en MISD Solutions. Los invitamos a que si tuvieran cualquier consulta durante la sesión, puedan dejarla en la opción de preguntas y respuestas, que es el botón que se encuentra en la parte inferior de Zoom, ya que al finalizar la charla tendremos un espacio para poder responder. Ahora sí, le cedo la palabra a David para que pueda iniciar con la maestra. Buenas noches. Adelante, David. Hola Mirko, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, voy a dar inicio al espacio. Gracias a todos los que se han dado un espacio para realizar para compartir en este espacio. Y también muchas gracias a UTEC por la invitación. Bueno, voy a hablar cómo el Machine Learning puede beneficiar la gestión comercial, sobre todo en una campaña de marketing. Eh, para esto voy a empezar hablando que actualmente las organizaciones están en una carrera a convertirse en organizaciones que toman decisiones en base a datos o también las llamadas data-driven companies. ¿Qué tipo de decisiones son las que pueden tomar? Bueno, decisiones basándose en lo que ya sucedió y decisiones basándose en lo que va a suceder y en escenarios que podrían suceder, ¿ok? Bueno, lo que yo les voy a comentar hace referencia a, a lo que va a suceder, eh, básicamente al análisis predictivo. Voy a hablar un poco de qué herramientas hoy existen, cómo las compañías o la industria se está beneficiando de estas herramientas. Voy a hablar específicamente de la ciencia de datos. Es un campo multidisciplinario que utiliza un conjunto de herramientas y dentro de las herramientas que actualmente facilitan extraer conocimiento a partir de los datos para respaldar la toma de decisiones, tenemos al Machine Learning y al Deep Learning. El Machine Learning, sobre todo, orientado al análisis de data con una estructura, ¿no? De repente son los datos con los que estamos más familiarizados a interactuar, y el Deep Learning orientado al análisis de datos sin una estructura tan conocida como podría ser una imagen, como podría ser un texto, un audio. Y bueno, actualmente estas son las principales herramientas que se cuentan en la industria para extraer conocimiento de los datos que finalmente decanten en la toma de decisiones, mitigando riesgos, cuantificando incertidumbre. Bueno, hoy el Machine Learning, además de ello, eh, se caracteriza por ser la rama de la inteligencia artificial y se basa en la idea de que los sistemas pueden aprender de los datos mediante algoritmos, identificando patrones y ayudando a que
se vayan optimizando procesos, que se vayan generando procesos más eficientes que permitan monetizar los casos de uso. Y bueno, todo este marco de trabajo complementa al aprendizaje estadístico, a, a las herramientas econométricas que ya se venían usando desde hace mucho. ¿Ok? Bueno, hemos hablado de inteligencia artificial. Aquella inteligencia artificial también que hoy está presente, está muy presente en la sociedad. Básicamente, la inteligencia artificial busca construir máquinas capaces de razonar, aprender y actuar de manera inteligente, y dentro de sus múltiples ramas se encuentra el machine learning, que es de lo que vamos a hablar hoy. Además del machine learning está el procesamiento del lenguaje natural. De hecho, hoy creo que estamos más cercanos a poder interactuar con un chatbot que tenga este tipo de inteligencia por detrás. Tecnología que ya viene con algoritmos de visión computacional que pueden reconocer patrones a partir de cámaras, reconocimiento de voz, optimización, robótica, sistemas expertos, entre otros. Bueno, y dentro del marco de que las empresas hoy están tomando decisiones a partir de los datos, se apalancan mucho de la ciencia de datos para responder preguntas del qué pasará o qué es lo mejor que podría pasar. Tenemos que tener en cuenta que una buena estrategia de data no se limita a los datos como tal. Los datos, si bien son el insumo y la fuente primaria para desarrollar casos de uso y generar valor, es importante siempre tener presente qué es lo que queremos lograr, por qué vamos a utilizar los datos, y hay que tener cuidado en no caer en escenarios de sobre ingeniería o subingeniería, ¿no? Por tratar de utilizar las tendencias de moda, ¿no? Si bien hoy en el mundo de la ciencia de datos existen eh, distintas herramientas que nos pueden ayudar a lograr nuestro propósito, es importante que además del frente técnico podamos humanizar la necesidad de por qué estamos trabajando o somos partícipes de un proyecto de ciencia de datos, ¿no? Siempre tenemos que tener muy presente lo que se busca lograr, los beneficios que el negocio estaría esperando, ¿ok? Entonces, además de los datos, es importante contar con esta premisa, ¿ok? Acá justo les compartía una frase de Bernard como Data Strategy. Bueno, al iniciar les comentaba lo importante de la ciencia de datos, de las principales herramientas que hoy la ciencia de datos tiene para encontrar información relevante en los datos que nos ayuden a la toma de decisiones dentro del marco de que las compañías están buscando convertirse en data-driven companies, ¿no? Organizaciones que toman decisiones a partir de los datos. ¿Ok? Para lograrlo, las organizaciones están desarrollando un esquema de gobierno del dato, ¿ok? Donde se busca tener acceso, ¿no? Un acceso transversal desde las diferentes frentes, hablar de una única fuente de verdad, tener respaldos de seguridad, tener sentido de pertenencia respecto a las distintas áreas, y bueno, y finalmente permitir contar con datos de calidad que faciliten la identificación de patrones accionables por parte de la compañía. Ahora, si yo tengo un programa de gobierno de datos y además empiezo a obtener beneficios de los datos, podemos empezar a pensar que los datos se van a convertir en activos, ¿ok? Muchas compañías hoy tienen una inversión importante en resguardar su data, en ejercer planes de gobierno del dato, pero adicional a ello, necesitamos casos de uso
que nos permitan monetizar el dato, que nos permitan obtener valor a partir del dato, ¿ok? Bueno, yo les voy a mencionar de qué manera hoy la personalización beneficia la gestión comercial a partir de campañas de marketing personalizadas, ¿no? Eh, Como punto de referencia, tenemos que la ciencia de datos es la nueva electricidad. Ya habíamos mencionado que existen distintas herramientas y una de las principales herramientas en este momento es el Machine Learning, como una rama de la inteligencia artificial que se basa en la idea de que los sistemas aprenden de los datos, identificando patrones y soportando la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen podemos observar de qué manera se conjugan los algoritmos que ya están programados, que ya tienen una serie de pasos con el propósito em, de identificar patrones de manera automática respecto a los datos. Lo que definíamos a través de la lámina de Bernard, donde decíamos que es importante que una buena estrategia de data parta de lo que busca el negocio, cuál es el propósito del proyecto. Entonces, ese propósito hoy se tiene que establecer en estos datos. Los datos tienen que simular la realidad y tenemos que tener también conocimiento de cuáles son los algoritmos que nos permitirán conectarnos con estos datos, y a partir de ahí se va a realizar el proceso de aprendizaje automático. Se identifican patrones y estos patrones tienen que ser accionables por el negocio y de esa manera se van a generar predicciones de calidad. ¿Ok? Cuando hablamos de algoritmos, a veces personas que no están tan familiarizadas podrían pensar de que vamos a tener que construir un algoritmo desde cero. Eh, Va a depender en realidad del desafío que tengamos. Sin embargo, hoy existen herramientas, existen algoritmos que están disponibles, ¿no? Existe una comunidad científica que está investigando, que está testeando, que está probando y sobre todo que está compartiendo, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años empecé a trabajar en el sector de consumo masivo. Ya no estoy en ese sector, pero cuando comencé a trabajar en ese sector, uno de los principales desafíos que encontré era poder predecir la demanda futura de los productos. Yo tenía información, ¿no? Tenía algo de conocimiento de que lo podía hacer utilizando algoritmos de series de tiempo o series temporales. Bueno, con el pasar de los años me di cuenta que en la actualidad en la industria existían algoritmos bastante potentes. Uno de ellos es el algoritmo Prophet o Profeta, desarrollado en las áreas de investigación y desarrollo de Meta. Y bueno, y está disponible para que podamos utilizarlo, ¿no? A través de lenguajes de programación como Python o R, que tienen bastante utilidad en este ámbito, ¿no? Luego también me tocó enfrentar diferentes desafíos dentro del sector bancario y uno de los algoritmos que he aprovechado mucho es la IGBM. También es un algoritmo que se investigó, se desarrolló y se disponibilizó en código abierto desde las áreas de investigación y desarrollo de Microsoft. Y bueno, y así podemos seguir listando algoritmos que pueden sumar mucho, algoritmos que ya están preparados para identificar patrones de manera automática, pero tenemos que tener siempre en consideración que los patrones se identifican, pero si estos patrones no son accionables, no van a generar predicciones de valor. Ahora, los algoritmos tienen que aprender de los datos tienen que recrear una realidad y la manera de cómo los algoritmos aprenden de los datos, ¿ok? Es de manera supervisada, dado que existe un contraste entre la realidad y las predicciones
y de manera no supervisada, donde no existe evidencia directa de lo que estamos buscando predecir. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo tener un universo de 1 millón de clientes y podría segmentarlos a partir del uso de sus servicios, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy una empresa que ofrece servicios, eh, imagínense que yo soy una empresa que disponibiliza un producto y este producto refleja algún patrón de comportamiento, yo los podría agrupar o segmentar a partir de sus patrones de comportamiento. Sin embargo, en cualquiera de estos escenarios yo no tengo evidencia de lo que estoy buscando. No puedo hacer la comparación como sí lo podría hacer en escenarios donde, por ejemplo, busco recrear o identificar quiénes podrían aceptar una campaña. Y tengo campañas históricas en las cuales puedo decir, este grupo de personas aceptaron una campaña, este grupo de personas rechazaron la campaña, y a partir de ahí puedo comenzar a plasmar hipótesis a partir de datos y conectarlos con algoritmos que finalmente me permiten ayudar a lograr algún tipo de estimación, ¿ok? Bueno, vamos a hablar de aplicaciones de Machine Learning en la vida cotidiana respecto a la personalización, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una cuenta de Spotify. En esta cuenta de Spotify existen algoritmos de personalización, algoritmos que me están recomendando dependiendo del contenido que estoy consumiendo, ¿ok? Lo mismo puede pasar con otra plataforma de entretenimiento, como por ejemplo Netflix. En el caso de Netflix, por ejemplo, identificó que vi la serie Narcos, ¿no? Por ejemplo, y automáticamente me está recomendando una serie, un conjunto de series, dependiendo del orden, dependiendo de la afinidad o o la cuantificación del nivel de aceptación que podría tener, ¿no? Para Netflix, de repente, según el patrón de consumo que he tenido, ¿no? El contenido que he estado viendo, esta debería ser la primera alternativa. Y adicionalmente también identifica cuáles son los fragmentos, ¿no? de la serie que podría tener mayor afinidad dependiendo de lo que más esté consumiendo, ¿no? Entonces, actualmente nosotros podemos ser usuarios de este tipo de plataformas de entretenimiento, detrás de las cuales existen algoritmos que están personalizando la forma como nosotros interactuamos en estas plataformas y se anticipan y nos pueden empezar a dar sugerencias, cuantificando la incertidumbre si nos parecerá interesante o no. ¿Ok? Eso de alguna manera genera engagement con el usuario, porque el usuario siente de que estas plataformas lo conocen, que estas plataformas están dando recomendaciones asertivas, y por otro lado, estas plataformas también son muy sensibles, ¿no? De repente yo dejo mi usuario abierto y llega, no sé, mi sobrino, y mi sobrino empieza a mirar series propias de su edad o de su interés, y el algoritmo automáticamente empieza a analizar por qué está sucediendo esto. Puede empezar a recomendar o hacer recomendaciones de poco valor porque ya se mezclaron los comportamientos de dos usuarios distintos. Así que los algoritmos de personalización también pueden ser bastante sensibles a ello, ¿sí? Bueno, otro ejemplo, tenemos Airbnb, donde también existen plataformas de recomendación, ¿sí? Algoritmos de recomendación que me están ayudando a mejorar mi experiencia, ¿ok? Bueno, hemos hablado de algoritmos de personalización como los sistemas de recomendación. Vamos a hablar un poco de qué es. Como su nombre lo indica, son algoritmos que generan recomendaciones. Sin embargo,
estos algoritmos pueden tener diferentes enfoques, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen podemos observar que a nivel de filas están diferentes usuarios y a nivel de columnas están diferentes potenciales recomendaciones que podría generar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el usuario 1, no sabemos si le podríamos hacer una recomendación del producto 2 o del producto 4 o del producto 6. Ahora, ¿cómo podemos responder si recomendarle un producto 2, un producto 4 o un producto 6? Estos algoritmos ya tienen una secuencia de pasos y esta secuencia de pasos va a ayudar a que se puedan generar estas recomendaciones, ¿ok? Dentro de los algoritmos más populares, más explotados en la industria, están los de filtrado colaborativo, basado en usuarios y basado en ítems. Están los sistemas de recomendación basadas en el contenido, están los sistemas de recomendación basados en el conocimiento, recomendadores híbridos, y bueno, y algo que también eh, es una característica a la que tenemos que estar expuestos, es que los algoritmos y las técnicas se van renovando, ¿ok? Van apareciendo técnicas nuevas, y bueno, y hay que tenerlo en consideración de que esta es un área en la cual hay que estar vigente, ¿no? Hay que estar actualizado, hay que dedicarle tiempo a entender cuáles son los algoritmos que están apareciendo, qué beneficios traen, ¿no? Es una tarea rutinaria que tenemos que hacer. Y bueno, de todos estos tipos de sistemas de recomendación, voy a hablar de los de filtrado colaborativo. Los de filtrado colaborativo que han sido bastante explotados en la industria, ¿no? De hecho, tenemos como referente a Amazon. em, Solamente para contar una pequeña anécdota, eh, yo empecé a trabajar con estos algoritmos, con este tipo de algoritmos en el año 2017. Empecé a desarrollar código libre, comencé a desarrollar algoritmos de sistemas de recomendación primero en plataformas comerciales, luego en plataformas open source. Y bueno, y una de las sorpresas que me llevé es que Amazon como empresa ha podido aprovechar campañas comerciales o campañas de marketing personalizadas, y bueno, y le ha funcionado tanto de manera interna que hoy le brinda este tipo de servicios a otras compañías, ¿no? Entonces, por ahí, año 2017, ¿no? Ya han pasado 7 años, pude ver que Amazon tenía un servicio llamado Amazon Personalized, con el cual uno podía tener un e-commerce y este e-commerce podía aprovechar las bondades de estos tipos de algoritmos, ¿ok? Em, bueno, como lo había comentado anteriormente, este tipo de algoritmos se pueden también subclasificar, se pueden filtrar basándose en usuarios, se pueden filtrar basándose en ítems o productos, ¿ok? Un ejemplo clásico que podemos observar, ¿no? Yo estoy realizando una compra a través de una web o a través de una aplicación, aplica para cualquier entorno digital. Yo elijo un producto y a partir del producto que elijo, puedo hacer lo siguiente. Puedo recibir una recomendación basándose en una comunidad que comparte patrones cercanos a los míos, ¿ok? Ahora, a partir de esta comunidad se cuantifica los potenciales artículos que yo podría consumir, ¿ok? Em, pero para esto se sigue todo un procedimiento. Yo lo voy a ejemplificar en pasos sencillos para que ustedes lo puedan tener como referencia, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el producto final que yo obtengo o la recomendación final? ¿No? Imagínense que yo estoy
haciendo la compra de un libro, ¿ok? Y aparece, ¿no? Este espacio, ¿no? En la web, en la cual me indican que clientes como yo, además compraron estos productos, ¿no? Ese además compraron son recomendaciones basadas en filtrado colaborativo, ¿no? Identificación de comunidades. Entonces, la comunidad cercana, mi comunidad cercana, está consumiendo libros orientados a política, filosofía, historia, psicología, economía, religión y literatura, ¿no? Y dependiendo de la afinidad, podemos verlo en diferente orden, ¿ok? Ahora, hemos hablado de algoritmos, hemos hablado de la carrera en la que están las empresas para convertirse en empresas data-driven company, que están buscando tomar decisiones basándose en los datos, mitigar riesgos, mitigar errores, pero para esto también es necesario que tengamos soluciones, que podamos priorizar en nuestra estrategia la necesidad o lo que busca el negocio, ¿no? Entonces, normalmente las soluciones o los desarrollos personalizados, ¿no? Dependiendo del dolor de la empresa, podrían ayudar a generar mayor valor. Pero para esto hay que seguir una serie de etapas, ¿ok? Me voy a enfocar en una etapa en particular y es la etapa relacionada a la parte metodológica, a la parte en la cual vamos a entender de qué manera se está realizando el proceso de aprendizaje, ¿ok? La persona que ustedes ven en esta imagen se llama Marco, ¿ok? Eh, Vamos a hacerle una recomendación a Marco, ¿ok? Marco es cliente de un banco, tiene una tarjeta de crédito y bueno, y es una persona que está haciendo diferentes consumos en canales digitales, en canales presenciales, ¿ok? Ahora, yo tengo distintos tipos de rubros de consumo, ¿ok? Lo he tratado de simplificar a 4 rubros de consumo bastante sencillos de entender. Uno de estos rubros de consumo son los supermercados, otros son los restaurantes y otros lugares de entretenimiento como discotecas y bueno, y también están los casinos, ¿no? Ahora, Marco puede ser similar o puede ser distinto a los diferentes usuarios que tenga la plataforma, ¿no? A los diferentes usuarios de este banco, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedo saber cuál es mi afinidad con un usuario en particular? ¿Ok? Puedo aplicar esta fórmula, ¿ok? Que me va a permitir cuantificar la afinidad de Marco con los diferentes usuarios que existan, ¿ok? Por ejemplo, Marco tiene una afinidad del 0,77, ¿no? Mientras más nos acercamos a 1, hay una mayor afinidad, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos en esta pequeña tabla? Tenemos a las unidades de análisis como Marco, Pedro, tenemos las, los rubros de consumo y tenemos el número de transacciones, el número de compras que se han realizado en los diferentes rubros de consumo en los últimos 3 meses. ¿Ok? El criterio de afinidad es el criterio de similaridad coseno. Más cercano a 1, mayor afinidad entre los usuarios, ¿no? Por ejemplo, acá parto de ese ejemplo pequeño donde a partir de la similaridad coseno calculamos la afinidad entre Marco y Pedro, pero acá, por ejemplo, ya estamos calculando la afinidad entre Marco y una comunidad más grande de personas o de usuarios. ¿Ok? Entonces, yo podría, a partir de este ejercicio, podría identificar cuál es la comunidad que se asemeja más a Marco por estos criterios de afinidad. ¿Quiénes son o quiénes están presentes en esta comunidad cercana? Está Pedro, está Lilian y está Juan. ¿Sí? Estas 3 personas hacen referencia
a la comunidad de Marco. Ahora, ¿cómo funciona un sistema de recomendación basándose en el filtrado colaborativo, ¿no? Primero identifica la comunidad con criterios de afinidad, ¿ok? Como la similaridad coseno. Ya tenemos la comunidad de Marco, que son Pedro, Lilian y Juan. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar, por ejemplo, que Marco no consume ni en restaurantes ni en casinos, ¿ok? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a recurrir a su comunidad, ¿ok? Que son Pedro, Lilian y Juan, y les vamos a preguntar a Pedro, a Lilian y a Juan, cuánto consumirían en estos rubros, ¿no? Por ejemplo, la comunidad de Marco, que son Pedro, Lilian y Juan, consumirían 3.7 transacciones en restaurantes, consumirían 7.5 transacciones en casinos, ¿no? Entonces, algo que es importante acá es que eventualmente nosotros con la ciencia de datos, con el machine learning, vamos a aplicar los algoritmos a nuestros datos y vamos a encontrar información relevante, ¿no? Como la que estamos encontrando acá. De esta manera yo podría personalizar la comunicación para Pedro. ¿Por qué? Porque sé que Pedro tiene un potencial interés por asistir o hacer consumos en casinos, ¿ok? Tomando en cuenta el comportamiento de su comunidad cercana. Ahora, a partir de ahí, yo podría decir, ok, a Marco hay que recomendarle, ¿no? O hay que hacer campañas que se relacionen con casinos. Pero acá nos vamos a hacer una pregunta de por medio. Em, lo que estamos identificando en nuestra comunidad es coherente a la estrategia o no lo es. Entonces, acá yo me di cuenta de lo siguiente, ¿no? Yo me di cuenta de que necesitaba criterios de negocio a los criterios que está identificando el algoritmo. ¿Por qué? Porque si bien yo había encontrado una comunidad que estaba haciendo consumos en casinos, uno de los criterios que tengo en mis áreas de riesgo crediticio es que si la persona hace consumos en establecimientos como casinos, utilizando su tarjeta de crédito, esto podría perjudicar el score crediticio de las personas, ¿no? Entonces, si yo ya conozco esa particularidad de mi negocio, tengo que tomar en cuenta que esta recomendación estaría opuesta a mi estrategia, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Le añadimos ponderadores a nivel de el rubro de consumo monetario, a nivel de el rubro de consumo a nivel de compras, y tomando en cuenta qué tan extrema o no fue la transacción, ¿ok? Entonces, en este momento tenemos un sistema de recomendación basado en filtrado colaborativo, tenemos ponderadores que complementan lo identificado de manera automática, ¿ok? Y de esa manera ya no recomendaríamos casinos, sino pasaríamos a recomendar restaurantes, ¿ok? Ahora, implementar este tipo de proyectos en la realidad implica ser bastante organizado, bastante estratégico con las etapas, entender bien el problema, entender bien los datos, prepararlos, hacer que los algoritmos aprendan, se entrenen, evaluar los resultados que los algoritmos están dando, tanto desde un punto de vista técnico como desde un punto de vista más comercial, y luego encargarnos del despliegue, ¿ok? Bueno, yo he participado en procesos de transformación donde hemos ingresado algoritmos de machine learning a eficientizar un proceso, ¿ok? Hemos tenido que entender claramente cómo era el proceso para que podamos desplegar el valor, ¿sí? El valor que estamos buscando, ¿ok? Y bueno, yo quería contarles un poco de cómo hoy las campañas personalizadas tienen un potencial muy grande y cómo le están sacando bastante provecho plataformas de entretenimiento como las que mencioné, pero no olvidarnos de que hoy estamos viviendo
tiempos nuevos, ¿no? En los cuales la información está empezando a tener mucha relevancia. Entonces, para no caer en el desconocimiento o en la desinformación, tenemos que desarrollar nuestras estructuras mentales, ¿no? Entonces, desarrollar esas estructuras mentales implica empezar a alfabetizarnos, ¿no? En este caso, hoy nos hemos alfabetizado en lo referente a la personalización, campañas de marketing personalizadas, orientadas a la gestión comercial. Algunos datos que yo tengo, la contactabilidad se maneja de una manera estupenda, sobre todo porque estamos muy acostumbrados a canales tradicionales como de repente el call center. Acá ya la comunicación puede ser a través de la aplicación, ya no es invasiva. Inclusive el factor sorpresa podría ayudar a generar un retorno de inversión mucho más rápido, ¿ok? Bueno, eso era lo que yo les quería comentar respecto a los sistemas de personalización em, y de qué manera pueden apoyar o soportar la gestión comercial basándose en estrategias de marketing, ¿sí? Creo que por ahí hay algunas preguntas, algunos comentarios. Sí, David, muchas gracias por esta primera etapa de la clase maestra. Vamos a responder a las preguntas que han hecho. Seguramente van a llegar algunas más, pero primero quisiera yo hacer como un pequeño intermedio con información comercial y luego ya retomamos la parte de las preguntas. ¿Bien? Perfecto. Bien, entonces, tomando en cuenta el tema mencionado, desarrollado por, en este caso por David, ahora voy a proyectar en pantalla. Me avisan en el momento en el que me confirmen si se puede apreciar. Vamos a ver si puedo hacer la presentación desde la propia, desde aquí mismo. Sí se ve, ¿verdad? La presentación. Perfecto. Bien, bueno, en esta oportunidad lo que queríamos era también aprovechar la oportunidad de poder compartirles información sobre el programa que tenemos actualmente, que es el programa de Machine Learning para la toma de decisiones. Y bueno, en este caso, pues mencionar a quienes buscamos: gerentes de negocios, técnicos, analistas de inteligencia de negocios, profesionales de TI, consultores de gestión de nivel intermedio, familiarizados con lenguajes de programación como C++, Java, Python y similares, que aplican o desean utilizar Machine Learning en su compañía. También profesionales con nociones de lectura de herramientas de datos que buscan emplearlas en su negocio. Con el programa se podrá utilizar técnicas de ciencia de datos y algoritmos de machine learning aplicados a distintas disciplinas para poder resolver problemas del mundo real y el soporte a una buena toma de decisiones. También aprovechar los datos para entrenar, validar y probar modelos de machine learning, utilizar potentes herramientas como Python para implementar algoritmos de machine learning en estudio de casos, desarrollar habilidades para que comprendan la ciencia de datos y puedan tomar las mejores decisiones en el negocio. Y también obtener una ventaja competitiva haciendo uso inteligente de los datos. En relación a informes de la parte comercial, lo pueden tener a través de nuestra asesora comercial, que es Liliana Franco. Seguramente a partir de mañana en adelante poder enviarles alguna información que pueda ser de interés, como por decir el brochure, o poder explicar algún tema más que por ahí lo consideren de la parte comercial, que lo pueden apreciar. La inversión regular, 8.000 soles. El inicio de clases el 18 de septiembre, bajo la modalidad online en vivo y con horarios jueves de 7 a 9 de la noche y el sábado de 9 de la mañana a las 12 del mediodía. Voy a aprovechar la oportunidad también para poder enviarles el brochure a través del chat.
Y bueno, vamos a continuar ya con la parte correspondiente a la resolución de preguntas, que así lo considere también David. A ver, perfecto. Entonces, bien, David, vamos a ver si tengo la oportunidad de poder enviar esta información comercial para ya dar paso a las preguntas que veo que han estado llegando. Sí, por este medio, todos los participantes. Bien, ya lo hice. Perfecto, entonces, David, veo que ha habido algunas preguntas es que hay dos secciones, ¿no? Una la del chat y la otra la de preguntas y respuestas. De repente primero en la del chat porque eran unas cuantas y luego ya en la de preguntas y respuestas que ahí sí hay un mayor número, ¿no? A ver, Ya, ok. sí. Bueno, la primera pregunta que leí es cómo saber qué algoritmo utilizar. Y acá algo importante es que problemas de negocio hay diferentes. Yo de hecho he tenido la oportunidad de trabajar en banca, en telecom, en retail. Actualmente estoy trabajando proyectos de minería. Bueno, y en realidad he estado en diferentes tipos de industrias y no existen algoritmos específicos para una industria en particular. De hecho, los principales problemas que existen son los problemas de clasificación, los problemas de donde se necesita estimar una variable cuantitativa, se necesita proyectar una variable cuantitativa en función del tiempo, ¿no? Entonces, y bueno, y para cada uno de estos propósitos existen distintos tipos de algoritmos. Un poco como la recomendación es que vayan por los algoritmos, bueno, entiendan todos los algoritmos que existen, los más conocidos. Y bueno, y hoy en la industria se utilizan mucho los algoritmos ensamblados, ya sean los boosting, los bagging, los stacking. Creo que hoy son los que pueden responder bastante bien a necesidades, distintas necesidades. Entonces, esa sería mi respuesta para la pregunta, ¿cómo saber qué algoritmo debo necesitar? Y bueno, y seguramente, como en todo, nos podemos especializar en el uso de algún algoritmo en particular. Así que eso también es válido, ¿no? Se suele utilizar, ¿ok? Em, Voy a continuar con las preguntas que tengo por el chat. ¿Qué algoritmo utilizarías para proyectar la demanda y es posible agregarle variables exógenas? Bueno, para la proyección de demanda, el Prophet me parece que es muy bueno. Se le puede agregar variables exógenas. Algunos algoritmos, como los boosting, también he visto que me han dado buenos resultados, ¿ok? Donde no solamente considero mi target o mi objetivo a proyectar, sino también le puedo ingresar otro tipo de variables, como variables que identifican eventos en el calendario o eventos políticos, ¿no? Que podrían de alguna manera afectar la demanda. Em, bueno, hay un agradecimiento a las personas también que les ha generado interés. Me pueden contactar por redes sociales, ahí encantado de poderles compartir la presentación o darles alguna respuesta adicional que el espacio ya no permita de repente profundizar más. Me pueden encontrar en LinkedIn como David Allende. em, y ahí les podría compartir la presentación y bueno, darles alguna información adicional. Em, bueno, por ahí me preguntan si el programa está enfocado a temas de marketing. Bueno, los casos o los problemas de marketing siempre creo que van a estar presentes, pero en realidad creo que un factor importante y diferencial del programa son los expertos y la experiencia que tienen en diferentes industrias. Varios hemos enfrentado problemas de marketing y seguramente los tocamos del programa. Y algo que también, al menos yo suelo realizar en mis sesiones es, yo les enseño a cómo realizar un proceso que pueda ayudar en enfrentar problemas de marketing,
o problemas de diferentes tipos de industrias o sectores, ¿ok? Em, bueno, Pedro por ahí me pregunta qué relación puede tener con la industria. De hecho, yo hoy estoy trabajando proyectos a nivel de Industria 4.0. Entonces, hoy el Machine Learning tiene un protagonismo importante, Pedro. Así que yo te diría que los casos de industria también van a estar presentes. Evalúa bien eh, quiénes son parte de la plana docente, qué experiencia tienen y por ahí puede haber un match entre lo que puedas estar esperando. Se utiliza lenguajes de programación, principalmente Python. Bueno, yo creo que hay algunos requisitos para poder aprovechar y tener una experiencia óptima durante el programa, pero por lo general también los profesores tratamos de ser bastante pausados y estratégicos en la manera de cómo enseñar a programar, utilizar el programa. Em, Casos del sector de energía o el mercado eléctrico, también creo que son casos interesantes. Bueno, yo he participado por ahí en alguna colaboración en algún momento en el sector de energía. eh, y bueno, y las recomendaciones que yo tengo en ese sentido em, es que ustedes tengan un marco metodológico de cómo abordar un proyecto. Es importante que sepan eh, cómo esquematizar la realidad del problema. Alguna vez me dijeron en esta primera etapa tienes que entender tanto como lo entienden los expertos o los especialistas. Pero bueno, hoy también trabajamos de manera multidisciplinaria, no solamente está el científico de datos, está el ingeniero de datos, el arquitecto de datos, el ingeniero de machine learning, está el experto de la materia y entre todos se comienza a desarrollar un proyecto que va teniendo diferentes contribuciones. Em, ok, bueno, en el sector bancario creo que es un sector muy, muy maduro respecto al uso del machine learning, sobre todo para la gestión comercial, para la priorización de leads. Al menos yo he podido ver de qué manera la industria ha aprovechado el machine learning para lograrlo. Niveles de programación en Python u otro lenguaje, yo creo que es importante tener un conocimiento al menos básico eh, de programación, ¿ok? En cualquier lenguaje de programación y bueno, luego sumergirse dentro de Python no es tan complicado. En realidad Python es un lenguaje de programación sencillo. Hay mucha información también para cómo poderlo aprovechar. Em, Por ahí me preguntan que existen casos en los cuales los algoritmos disponibles no alcanzan una buena tasa de precisión. ¿Qué recomiendo en ese sentido? En ese sentido, mi recomendación está en, en hacer que los datos reflejen mejor la realidad. De hecho, en el 2019 yo era parte de un banco que realizó una datatón bastante grande en el 2019 y en el 2020. Bueno, como organizador pude ver las soluciones, eh, muchas respuestas, pero encontré un patrón importante, interesante, que me hizo reflexionar mucho, y es que los primeros puestos utilizaban el mismo algoritmo, utilizaban los mismos datos. Entonces, ¿por qué cuando íbamos al leaderboard, uno podía ver que habían personas que tenían mejores resultados que otros por la manera como expresaban sus hipótesis de la realidad en distintos tipos de variables? Entonces, no siempre uno va a tener el nivel de asertividad deseado en la primera iteración. De hecho, estos proyectos son iterables.
pero sí tenemos que ser muy estratégicos para generar valor de la manera más rápida y más oportuna. Y bueno, y otra recomendación es utilizar algoritmos ensamblados. Por ahí hay algunas arquitecturas de redes neuronales también interesantes. Em, Hay posibilidad de hacer investigación respecto a aplicaciones o algoritmos, sí, sí hay muchas oportunidades. De hecho, yo creo que en este momento, para los que trabajen en estas áreas, se pueden desarrollar diferentes casos de uso y uno los puede ir calibrando con la experimentación. Yo creo que el espacio queda grabado, pero ahí de repente Mirko al final lo puede comentar. Eh, ¿Qué tan frecuentes se deben entrenar los algoritmos en empresas como retail? Bueno, yo apliqué en empresas como retail el concepto del auto machine learning por la necesidad que teníamos. Teníamos que proyectar la demanda futura de una cantidad importante de SKUs. Cada SKU tenía un modelo distinto y todas las semanas había una competencia entre algoritmos para saber cuál era el algoritmo que permitía manejar mejor la asertividad, ¿no? Y bueno, y ahí uno de los desafíos que van a tener es cómo hacer un uso eficiente de los recursos, ¿no? Porque normalmente hoy trabajamos mucho con servicios que están en la nube, entonces solamente ahí hay que tener en cuenta cuál es nuestro presupuesto para poder hacer una cantidad razonable de experimentos o ejercicios con distintos tipos de algoritmos. ¿Cuál es el roadmap para hacer una implementación de un proyecto de ciencia de datos? Bueno, hay como grandes etapas, desde el entendimiento del problema, el entendimiento del dato, la preparación del dato, el entrenamiento de los algoritmos y, y también el despliegue, ¿no? Ese creo yo que sería un roadmap. Es importante tener un marco de trabajo. Hoy se fomenta mucho el marco de trabajo ágil. Em, en en el proyecto hablamos de una manera de identificar un criterio de afinidad. Esa es una forma de muchas que existen, ¿ok? Entonces, no es la única, es una referencial. De hecho, ahí está un poco la riqueza de poder trabajar en estos entornos, es que uno puede ir iterando y mejorando la solución, así que es una práctica necesaria. Y bueno, ¿cuáles son los requerimientos mínimos que debería tener un computador? Bueno, tener al menos, yo creo que unos, no sé si 16 gigas de RAM sea lo mínimo. Los lenguajes de programación consumen RAM, pero también trabajamos con algunos computadores que están en la nube, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar em, Google Collaboratory, ¿sí? Google Colab, que nos permite tener máquinas disponibles para empezar a trabajar. Así que por ese lado, si quiero escalar, por ejemplo, de 10 gigas de RAM a 50 gigas de RAM, creo que el costo no supera los $10. Entonces es una alternativa también bastante viable, ¿sí? Em, bueno, respecto a casos de usos, sí, normalmente las sesiones vienen acompañadas por casos de uso. Existen también plataformas en las cuales podemos acceder a casos de uso bastante documentados y bueno, sí, los expertos suelen guiar esas instancias. Sí. Creo que con eso contestaría a las preguntas que se han presentado, Mirko. Te doy nuevamente el espacio y bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta hora. Bien, David, muchas gracias por la participación, por brindarnos pues, la clase maestra.
al mismo tiempo también tener la oportunidad de poder responder a las preguntas que se dieron durante el tiempo de, bueno, estos últimos aproximadamente 15 a 20 minutos. Y pues sí, respondiendo a alguna de las preguntas que quedó por ahí sobre el tema de la grabación de esta sesión, este evento, sí. A partir del día de mañana vamos a establecer el contacto con ustedes como participantes, por eso también ese mismo tema de esta pequeña encuesta que están viendo en pantalla, para poder establecer el contacto pues correctamente con quienes así lo consideren. Y bueno, luego de hacer una edición del video, procederemos a hacer el envío. Como mañana es viernes, puede que sea viernes en la tarde, o si no, ya a partir del día lunes en el transcurso de la mañana. Pero de que sí se va a hacer el envío correspondiente, sí, por supuesto. También absorber algunas consultas con relación al reporte comercial, lo que se menciona en el brochure. Y bueno, si hubiese alguna consulta adicional a las preguntas que ustedes han realizado hoy día, me entiendo de que algunas de ellas pueden ser un poco más técnicas, que de repente exceden en la parte comercial, nos la pueden hacer llegar para que nosotros la derivemos y tengamos la oportunidad de poder responderlas ante ustedes, pues, ¿no? Y de esa manera ya no quede ninguna duda en relación a si hubiese algún tipo de duda o consulta, pues, sobre este tema, ¿no? Eso sería básicamente todo. También mencionarles de que tienen la oportunidad de poder visitar nuestra página web para poder seguirnos también en redes sociales, enterarse de la información disponible de nuestros cursos, programas y maestrías. eh, Información adicional también al programa de Machine Learning, y de esa manera pues seguir estableciendo el contacto con ustedes. Perfecto, bien, entonces eso sería todo por nuestra parte. Nuevamente, David, muchas gracias. Agradecer a todos los presentes por participar en la clase maestra de programa de Machine Learning para la toma de decisiones. Ha sido un gusto. Tengan todos muy buenas noches y nos vemos en una próxima oportunidad.